La que lucha por recoger todo esto, la que lucha por recordar, por recoger todo esto, es el alma humana, esa que es la que cada acción negativa va minando esa alma. Esta sentencia de que toda alma que pecare, esa morirá, en realidad se va sintiendo porque cada acción negativa va bajando el estado de alma. Las acciones positivas, claro que la van engordando. Y que esa alma pues tiene tamaños el alma. Me empieza desde una nónada, cuando está muy chiquitica. Todos los seres, cuando se comenzó, se tenía, se empezó, digamos, ese capital inicial, era un Mahatma. Pero con las transgresiones de las personas, fue descendiendo, descendiendo, y la mayoría es una nónada casi, una nónada. Lograr a tener el estado de Mahatma, pues es un gran logro. Ahora bien, hay criaturas que han matado el alma, y que para las criaturas que han matado el alma, les toca volver a ser alma humana otra vez, pero ya es otro proceso, ya es de que ya a su momento lo explicaremos. Pues bien, entonces tenemos aquí eh, lo que se llama el cuatricentrado, que sería el demonio, el alma humana, el dragón y arriba el maestro. Eso es lo que somos. Pero dado toda esta crisis, toda la catástrofe cósmica, la energía rebelde, aún las criaturas después de haber sido descargadas, quedó las entidades energéticas que personifican los errores. Es como si frascos que envuelven las esencias. A nivel de alma, se llaman yoes, a nivel de alma. Es lo que la gente, usualmente los gnósticos, se hablaba del ego o los yoes. El maestro Sama, el maestro Kelly, ya introduce otros dos términos que no se conocían. A nivel de dragón se llama Petindrak. Las entidades energéticas se llama Petindrak. A nivel de demonio y aún hasta de maestro se llaman clifos. ¿Qué es un demonio? Es una parte magistral que rodó como demonio y que está cundido de clifos. Dependiendo de la altura magistral, un maestro puede tener clifos. Solo los maestros de orden muy superior, pues ellos ya no tienen de este tipo. No tienen nada clifótico. Son las entidades energéticas que personifican los defectos. Entonces volvemos a decir, a nivel de alma se llaman egos. Y esos son los que se llaman yoes. Realmente, para ser precisos, son yoes. Y todo el conjunto de yoes es lo que llaman el ego. Eso así es como usualmente, usualmente se conoce, yoes y ego. ¿Ve? Entonces, hay que volver a limpiar. Decía el maestro Kelly
que las entidades energéticas, los defectos, son virtudes desnaturalizadas, desenergetizadas, que si se vuelven a energetizar, los yoes, el petindrak y esto, pues vuelven a adquirir la sabiduría inicial. En la gnosis se hablaba de eliminar el ego. En el Tao se habla de transformar los defectos. Entonces, es importante que lo que estamos hablando, sus mercedes, lo vean con los ojos de la imaginación, porque sólo así van aprendiendo a asimilarlo. Volvemos una vez más a decirlo. Imagínense, por un lado, el demonio abajo. Está cundido, digamos, como es una energía, y esa energía, digamos, como está atrapada en unas entidades que se llaman clifos. Enfrascan esa conciencia de ese demonio. El alma se llaman egos. En el dragón se llama petindrak. En el maestro, también dependiendo de la naturaleza del maestro, puede ser petindrak y clifos al tiempo. Nos decía el maestro que cambiar egos o yoes era como cortar césped. Cambiar petindrak era como cortar acero titanio. Y la única forma para cambiarlo era a través del amor. Pero con un amor que no parecía que fuera amor. De ahí la técnica que él tenía eran los procesos, hacer los cambios procesales. El propósito de este ciclo que estamos haciendo los lunes es bregar a entregarles una didáctica a todos sus mercedes, incluso al bodhisattva de este ser que estamos hablando aquí, para que tengamos toda una didáctica de cómo hacer esos cambios, cómo laborar sobre el ego, cómo laborar sobre el petindrak y sobre los clifos para poder ir haciendo un cambio estructural. Muy bien. Eh, Aquí entonces se introduce el nuevo elemento que es la personalidad. La personalidad es un carrito energético, al igual que nuestro cuerpo físico. El cuerpo nace en el tiempo y muere en el tiempo. La personalidad le pasa igual. Por lo regular, la personalidad es como el canciller con el cual uno habla, digamos, en un país, la voz parlante a través de la cual se habla con otros países es el canciller, las relaciones externas. Es el canciller. A veces hablan de presidente a presidente, de mandatario a mandatario. Pues bien, así somos las personas. A veces hablamos de seres a seres, pero es muy contadas las veces. Por lo regular habla es la personalidad. ¿Y la personalidad de qué está hecha? De la vibración que la persona tenga más. Por lo regular son los defectos. Llámese petindrak, llámese clifos, llámese egos. Eso es lo que vibra más en esa persona. Eso es lo que hace que la persona vibre más ahí en ellos. Entonces,
En la medida que vayamos cambiando, ya lo iremos viendo, cómo hacer para ir transformando esos niveles de defectos para que incluso esa misma personalidad se vaya volviendo una personalidad de regia, donde quien se manifiesta es el ser. Bueno, como esto es una clase, vamos a preguntarles a 3 personas qué han entendido hasta aquí. Y esto lo digo para que evitar el fenómeno de que yo digo pásame la pinza y muchos entienden písame la panza. Vamos a oír 3 personas que me digan qué han entendido de lo que se ha explicado hasta aquí. Adelante, ¿cuáles son esas 3 personas? Levanten la manita y si hay más, pues no me pongo bravo. Adelante. Bueno, pues estamos invitando a los seres que levanten la manita. Mi querida maestra Guaraldacia, desde el buen suelo, ha levantado la manita. Adelante, vuestra merced. Gratísimas. Es un gusto estar en esta sala aprendiendo y ojalá aprovechando todo lo que el maestro Don Dagón nos da con su gran bondad y constancia, que lo admiro y lo respeto por ello. Yo me imagino haciendo un listado o sea, para poderlo asimilar más, que son los egos, los clifos, los petindrá, y veo que como que hay un orden, pues, que no solamente es que la gente sea o que tengamos defectos, sino que están asociados a la parte de nuestro maestro, a la parte de nuestro dimbel, a la parte de nuestro dragón. Y entonces es también una labor didáctica interna que debemos hacer una vez que captemos eso. Entonces reconocer de dónde ubicar cada uno de ellos. Por eso es que al oírlo, maestro, me imagino que debo con papel y lápiz escribir, como ir escribiendo esas cosas que uno considera que debe modificar y luego asociarlas a qué parte de la viteria están referidas que tenga que ver con esos seres que tenemos todos nos. Es una labor muy interesante y que verdaderamente busca es que nos conozcamos, que nos autoevaluemos y que podamos mejorar. Y que todo esto lo debemos hacer con ese amor consciente por nosotros mismos, por nos mismos, para que podamos avanzar. Porque por alguna razón hay muchos seres en la enseñanza que llevan muchísimo tiempo y ya parece mentira, pero en el caso mío ya voy para 13 heliocrones en la enseñanza. Que uno se le va pasando el tiempo y todavía nos creemos nuevos. Y aquí hay que comenzar a laborar desde el primer día que uno esté en este camino. Entonces, bueno, esta es una bonita forma de hacerlo para irnos conociendo, conocer qué es eso que debemos cambiar y hacerlo con conciencia y con amor. Estas labores considero, maestro, que nos hacen un alma más libre, más por el camino de Dios, con menos ira, menos tristeza, menos dolores, más amor hacia nos mismos y hacia los demás. Hasta allí lo que puedo aportar. Gratísima. Bueno, mi maestra, de eso se trata, de entregar una metodología. Solo que la pregunta que hoy estoy haciendo, o sea, estoy de acuerdo con su merced en que tenemos que encauzar esto a adquirir una metodología de trato interno para que los días, en la medida que transcurre el tiempo, pues nosotros vayamos cambiando nuestro mundo interior.
y acercándonos a ese propósito de volver a unirnos con nuestro real ser. Pero la pregunta hoy es, de alguna forma, ¿qué entendieron de lo que estuvimos hablando? Todavía estamos en el quiénes somos, mirando todo lo que somos, tanto con defectos como con todo. De la clase que hoy se ha expuesto, ¿qué se ha entendido? Ese es el punto. Adelante, pues. Bueno, Bueno, yo entendí que los egos tienen que ver con, ves que ahí me quedo, tienen que ver con el alma, ¿será? Que un conjunto, que la personalidad, no, es que son muchos términos, maestro, hay que escribirlos y estudiarlos. Pero sé que el maestro Kellion dice, como dice vuestra merced, que cambiar los petindra y los clifos es como acero titanio, que es más difícil. Me imagino que esos son egos más enraizados, más profundos, más que la gente los tiene como solidificados, como petrificados, y que es la labor más fuerte reconocerlos y querer cambiarlos y a su vez cambiarlos. Pero que hay otras situaciones que son más sencillas, como puede ser el caso de un ego, que sí se puede modificar más fácil y convertirlo en virtud. Nos dijo también que un ego es una virtud deshidrogenizada. También entiendo que en el Tao hablamos de transformar los egos, mientras que en la Gnosis se decía eliminar los egos. Y el maestro Kelly al respecto decía que es como que si uno tiene un país y entonces para mejorarlo, va a matar a la gente de ese país. No, lo que hay que hacer es llevarlos por un camino a que sean transformados y esos mismos seres sigan con vida, que es el caso de lo que serían los egos. Bueno, hasta allí, maestro. Gratísimas. Gratitud, venerable maestra. Guaraldacia. Adelante, venerable maestra. Taibitea. Muy buen día, muy buen dinero, muy buena salud para todos. Buen día, maestro Edón Dagón. Gratísimas por el esfuerzo que vuestra merced hace para que nosotros entendamos estas cosas, estos labores interiores. Yo entiendo que a nivel de alma son los defectos y uno tiene, o yo es que uno tiene que ir eliminando para crear alma y así pues ir dándole fuerza al amor, ¿verdad? Y a nivel del dragón dice que son los petindra, que son los más fuertes en uno y que tenemos que tener una técnica, que vuestra merced nos está diciendo que nos va a enseñar la técnica cómo transformar los petindra y así pues la sabiduría en nos va a ser mejor, más grande y el dragón se va a poder manifestar en uno cada vez que uno vaya eliminando o transformando los petindra. Y los clifos, que son lo que cuando el demonio, pues en lugar de manifestarse un ángel o un maestro, lo que se manifiesta son los clifos. Y así pues logramos engrandecer el maestro en nosotros, ¿verdad? Engrandecerlo y si nos logramos eliminar o transformar todos estos defectos, digamos, los clifos, los petindra, los yoes, vamos a lograr pues que Dios sea más poderoso en nos, más fuerte, y la personalidad que nos habla, yo lo veo que es el instrumento o el instrumento. ¿Por qué? Porque cuando no laboramos en estos 4 niveles, la personalidad se manifiesta a través de los defectos de uno, a través de los clifos, yoes,
del Petindra. La personalidad yo la veo que es como un instrucierto para que se manifieste Dios o se manifiesten los demonios o los defectos en uno. Entonces yo lo entiendo así, que la labor que su merced nos quiere dar a entender y que comprendamos en la labor interior, tener una técnica para hacerlo y practicarla. Eso es lo que he entendido, maestro. Gratísima. Bueno, gratísima a su merced. Vamos a seguir oyendo otras personas. A ver, yo dicen que mínimo 3. Si hay más, no me pongo bravo. Adelante. Claro que sí. Adelante, venerable Inki Mafret. Buen día, buen dinero, buena salud, maestro. Buen día con todos. En lo que entiendo de lo que su merced nos ha enseñado, maestro, es que luego de nuestra caída, al ser divididos, para no perdernos justa inti, para poder tener la esperanza de regresar a la casa de donde nunca debimos haber salido, tenemos por nuestros hechos esos agregados psicológicos que vendrían a ser los defectos, los egos, que a nivel de alma son egos y defectos o los yoes, que a nivel de maestros son los glifos y a nivel de dragón son los petindra. Entiendo que estos yoes o estos defectos en sus diferentes niveles son como núcleos energéticos, digámoslo así, que rodean a cada uno de esas, sea del alma, del maestro, del dragón, y no le permiten manifestarse, manifestarse, o sea, actuar como debería ser, que los tapan, o sea, estamos como embotellados, como encajonados, como enjaulados, rodeados de estos defectos en sus diferentes niveles, y que mientras eso suceda no podemos desarrollar nuestros verdaderos seres. Tenemos que desarrollar el alma, porque tenemos apenas un embrión de alma, o estamos en proceso de desarrollo. Su merced nos indicaba que esta alma humana descendió inclusive más a mónada o nónada, según los diferentes seres, y que eso tenemos que ir mejorando a través de transformación de los defectos y los egos, que el maestro Kelioseus generaba o nos daba los procesos, todos los procesos que el maestro daba era justamente que aparentemente eran duros y tremendos. Justamente era con ese amor para poder, con amor y con rigor, como decía el maestro Samael en estos días, para poder transformar esos defectos y convertirlos en virtudes en sus diferentes niveles. Entonces, aparte de eso, hay una personalidad que es una manifestación, o sea, es como su merced nos indicaba, es como un embajador, como el diplomático que habla por todos los demás. Es como un conjunto de todas esas energías, sean positivas o negativas, que van generando nuestra forma de ser, y esa personalidad es la que se va alimentando o alicertando y va a ser buena o mala. Inclusive nos contaba en clases anteriores que, por ejemplo, Jesús el Cristo desarrolló obviamente una personalidad maravillosa, regia, y inclusive me parece que era Victoria Regia el Simbre, que era total inti, hasta sabia, porque estaba alicertada de todo lo bueno que este venerable padre era. Entonces nos tenemos que buscar alicertar esa personalidad con cosas positivas, con virtudes, para que podamos mejorar. Ahora a mí me viene una
una pregunta. ¿Cómo, o sea, los bodhisattvas son los cuerpos, o sea, es el cuerpo físico, digámoslo así, que alberga a todas estas energías y estos seres? Este cuerpo físico, al morir, igual muere, o sea, se queda la personalidad con ese bodhisattva. Está la personalidad. Te aclaro, mijita, te aclaro. Ya. El bodhisattva es el alma humana. El alma humana es el bodhisattva, para que tengamos claro yo. Y ya que tú hablas de Victoria Regia es el simbre del Mahatma, pues, del maestro Samael Aun Weor, o sea, el que se corpigestó allá en México. Víctor Manuel Gómez es la personalidad de él. El Bodhisattva es Victoria Regia y entre otras cosas ya tiene cuerpo físico. Pues, y si el momento que Samael requiera otro cuerpo para corpivestarse, está ese ser. ¿Ya? Esa es lo que les debo aclarar. No es el cuerpo, no es la personalidad, no. Es el alma humana. Esa es el Bodhisattva. ¿Bien? Maestro, entonces la personalidad va ligada al cuerpo físico. O sea, cuando el cuerpo físico termina sus días en esta esfera, la personalidad, o sea, queda ahí. O sea, y esa va a perderse. Muy importante esa pregunta que tú haces. Cuando el cuerpo físico muere, o sea, tres cosas van al sepulcro. Tres cosas van al sepulcro. La una, el cuerpo físico. La otra, el cuerpo vital. En la medida que se va descomponiendo el cuerpo vital, va descomponiéndose el cuerpo físico. ¿Cuál fue el secreto de los egipcios para que la momia duraran tanto tiempo? Que ellos de alguna manera unían el cuerpo físico con el cuerpo vital en una especie como de simbiosis para que no se fuera destruyendo el cuerpo vital y así se conservara la momia física. Pero entonces son cuerpo físico, cuerpo vital y la personalidad. Solo que el proceso de destrucción de la personalidad es más lento, ya se demora mucho más, pero se va destruyendo. Ahora bien, cuando alguien evoca la personalidad de alguien, esa personalidad recibe una alimentación y sigue con vida. Por ejemplo, hablamos de Pancho Villa. Pancho Villa. Cada vez que se habla de Pancho Villa, de Doroteo Arango, de todo eso, que es el verdadero nombre de él, pues esa personalidad sigue ahí viva, ¿sí? Ahora, si estamos hablando de Eloy Alfaro, ese héroe del Ecuador, puede que el ser que haya sido en el cuerpo ya haya tenido otro cuerpo físico, haya vuelto, retornado y todo, pero el hecho de invocar esa personalidad sigue viva, esa personalidad. Estamos hablando, por ejemplo, de Julio César, ese ser que estaba en Julio César ha tenido muchos otros cuerpos, pero porque cada vez que llaman a Julio César y hablan de esa personalidad, sigue ahí. ¿Ven? ¿Es claro? Entonces, cuando una personalidad no se le alimenta así por otras personas, pues va descomponiéndose y va muriendo. Y hasta que muere, se va desintegrando. Las personalidades son las que usualmente acuden a las sesiones espiritistas, esas que hacen con medium y con todas esas cosas, son las personalidades. No es el alma ni mucho menos el espíritu, son las personalidades. ¿Va quedando más claro, mi querida? Adelante. Maestro,
ahora me sale otra duda. Cuando se evoca a través de la historia a tantos personajes, si es que se evoca las partes positivas, ¿solo esas partes positivas se aliciertan o se alicierta toda la personalidad con todas las partes negativas que tuvo? No, cuando se evoca la personalidad, se evoca todo. Por ejemplo, se dice Simón Bolívar. Entonces, Simón Bolívar se evoca todo el paquete, lo bueno y lo malo. Cuando se habla, por ejemplo, de Nerón, se evoca todo lo que fue Nerón. Cuando se habla de Alejandro Magno, se habla de todo lo que fue Alejandro Magno, lo bueno y lo malo. El paquete completo, ¿ya? Maestro, y ahora en los cementerios, que la gente no crema o no cremaba, ahora está más de moda eso, eh, dicen que se mira, o sea, ahí están los defectos y las personalidades, o están solo las personalidades con su cúmulo de defectos. A ver, la personalidad de las personalidades, ¿de qué se alimenta la personalidad? De la energía que de la persona provee. Por lo regular, la persona que provee, la persona provee esa energía de los defectos, por eso es la falsa personalidad. Por eso es la falsa personalidad, provee energía de efectos. Ahora, cuando la persona es ya desintegrada de efectos y lo que se manifiesta es el ser, pues entonces esa personalidad es una personalidad regia. Entonces ya lo que emana de esa personalidad energéticamente son cosas positivas. Eh, ¿Ve? Entonces, en nuestro caso, en la medida que vayamos cambiando los defectos, pues van apareciendo virtudes y la personalidad estará irradiando algo positivo. Pero por lo regular en las gentes, las personalidades son lunares, son muy lunares y es una falsa secretaria. Y de eso eh, puede que hoy empecemos a hablar de eso o en la semana entrante. ¿Cómo es que el mundo se mira con cristales subjetivos? Porque todo lo que nos entra es a través de la personalidad. Y por eso es la urgencia de ir cambiando la personalidad. Y el método que les voy a proponer a su mercedes para cambiar el mundo interior es a través de la personalidad, porque a través de la personalidad es que nos manifestamos y a través de la personalidad es que entran las cosas a nosotros. Si nosotros establecemos un nivel de digestión a nivel de estas personalidades, pues vamos cambiando nuestros genes para que se puedan manifestar los genes sublimes, que son lo que realmente somos. Ahí vamos entendiéndonos un poquitico más, mi querida Inquimia Fred. Sí, maestro, gratísimas, gratísimas. Bueno, ¿alguna otra preguntita? Es importante que pregunten, que les quede claro, porque es que si no, como dijo Guaraldacia, son muchos términos y se le vuelve una sopa en la cabeza. Tienen que tenerlo claritico, claritico cada una de estas cosas para que podamos entender hacia dónde vamos. Bien. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar? ¿O nos Sí, quiere? maestro. Adelante, mijo. Gratitud. Bueno, parte de preguntar, haré un pequeño resumen. Maestro dice, y es verdad, lo que todos los grandes maestros han dicho: toda alma que pecare morirá. Todos los que estamos en la tierra estamos por lo mismo. Como por desobediencia o por pérdida de nuestra energía genética llamada fornicación. Entonces tenemos un camino a recorrer para levantarnos, reconociendo primero qué es la fornicación, qué es lo que
nos tiene aquí atados, esclavizados y humillados. Segundo, la castidad. La castidad no solamente, como lo hacían anteriormente en la católica, de conservar la energía y después esa energía, al no saberla usar, explotaba en una forma infernal. Tercero, debemos aprender y conocer lo que el maestro Kelly nos ha enseñado, que es la llave Tao o castidad científica en pareja y del mismo RH. Si no reconocemos esos 3 puntos, aquí nos quedamos pegados. ¿Es así o no es así, maestro? Adelante. Sí, lo del alma, mire, es importante entender que el alma, cada delito va matando el alma, pero que la mate totalmente, hay delitos que sí la matan totalmente. Por ejemplo, el delito de la traición. La traición, la alta traición, ipso facto, mata el alma totalmente. La fornicación va bajando, va matando el alma, sí. Y puede llegar a matarla cuando es muy continuada, matarla totalmente. Totalmente. O sea que se va empequeñeciendo, para que vayan entendiendo, cada transgresión va empequeñeciendo, 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 empequeñeciendo el alma. Y hasta que puede llegar el momento en que se acabó el alma. Y una persona sin alma, pues no tiene chance, ya tiene que el demonio de alguna forma formar alma primero, porque el alma es la que aglutina, la que vuelve a reunir. O sea que si uno pierde el alma, pierde el año, porque es que esa es la que está haciendo la labor de aglutinarlos, de volverlos a unir, la esencia, el maestro, el dragón y el demonio, volverlos a hacer uno solo, como un día fuimos, levantándolo de esa condición de demonio. Por eso el alma hay que cuidarla como tal. Y las cosas que alimentan el alma, le aliciertan el alma, acuérdense, son el amor consciente y la darvidad, sobre todo, la darvidad, el amor consciente, la castidad es fundamental, la castidad. Ahora estamos dictando una clase los viernes que se llama la alquimia del amor. Esa es base fundamental para formar el alma, para formar el alma. Yo los invito a que todos los viernes estemos en la clase de la alquimia del amor, que ahí son los fundamentos para formar esa alma. Muy bien. ¿Quién más sigue? Adelante. Bueno, si don Isidro ya no tiene nada que decir, para pasar a Betty Ochoa. Adelante, Betty Ochoa. Excelente día, venerable maestra, al venerable maestro de Don Dagón, excelente día y a todos en la sala. Venerable maestro, bueno, tengo una inquietud. Cuando la persona desencarna, bueno, había un ser muy allegado que desencarnó en la doctrina, estando en la doctrina, y la mamá me cuenta que ella sueña con la hija, donde le dice que por qué no la incineró. Entonces, quería hacerle esa pregunta y que ella también en algunas ocasiones siente que se está al lado de ella, ¿sí? Que está al lado izquierdo de ella, porque pues recién que ella desencarnó, tuvieron algunos exiges con la hija mayor y pues cuando estaban como discutiendo, digámoslo así, ella sintió que le tomó el brazo
como queriéndole decir que no pelearan. Entonces, maestro, yo quisiera saber ahí qué pasa, maestro, en esa situación. No creo que sea el alma en la que se manifieste, maestro. Sí, mire, ahí en este caso, bueno, ahí va, toca hablar para poderle responder su pregunta. ¿Qué pasa después de qué pasa con la muerte? Hay tres juicios. Hay tres juicios. El primer juicio se hace instantes antes de morir. Y en ese juicio se evalúa si la persona se le puede negociar la vida o definitivamente muere. Vuestra Mercedes, creo que la mayoría habrá oído historias de gente que estuvo a puertas de la muerte y vivieron, les pasaron toda la vida en unos cuestión de segundos. Vieron toda su existencia. En uno de esos casos recuerdo alguien que cayó en la carrilera de un tren y el tren venía, pero había como un huequito y el tren pasó por encima y se logró salvar. Y esa persona cuenta que en ese momento él vio toda su existencia, absolutamente toda su existencia, él la vio ahí, la vio. Eh, bueno, eso pasó y en muchos casos han sido parecidos. Ahora bien, resulta y sucede que después de en ese juicio se evalúa si la persona muere o desencarna. Viene un segundo juicio a las 72 horas exactamente. En las 72 horas se corta el cordón umbilical, el cordón plateado. Ya es el corte definitivo a las 72 horas. Cuando usualmente en esas 72 horas sí se está manifestando el alma y todas las criaturas. Durante el trayecto de esas, después, hasta las 72 horas se manifiesta no solo la personalidad, sino el alma. Queda ahí, ahí, ahí. A las 72 horas hay un segundo juicio, junto con el corte del cordón plateado, hay un segundo juicio. Ese segundo juicio evalúa qué tiempo va a estar en el limbus fer. Claro que las almas que salen, que ya se liberan, ya es otro orden. Ya salen por el arca Ra de la esfera. Pero las que no salen por el arca Ra, a estas criaturas, se les evalúa un plazo que tienen que estar sin cuerpo físico en alguna región, en algún submundo. Y ahí es donde viene el asunto de por qué hay que cremar los cuerpos. Cuando un cuerpo no está cremado, esa viteria o esa materia, ya porque ya está muerta, amarra a la tierra a su propietario, a ese paquete, y no avanza
y se alarga el tiempo de estadía o esta noche en algún submundo, mientras el cuerpo se descompone. Por eso es tan importante cremar los cuerpos, para que ese paso no sea obstáculo. Y ese juicio que se hace, ya sea más de acuerdo a la ley, a sus comportamientos, a sus acciones. Usualmente, digamos que hay un promedio a condiciones normales de unos 15 años, pero eso no es la regla. Hay gente que vuelve inmediatamente, a los 2, 3 años, y hay gente que la demoran cantidades de años, centenares de años, en los abismos sin volverle a dar cuerpo físico. Por ejemplo, los que levantan la mano contra los padres, esos demoran mucho tiempo, sí, para por allá abajo, miles de años, y algunos hasta millones, en volverles a dar cuerpo físico, porque atentaron contra sus padres, su madre o su padre. Otros los vuelven inmediatamente, inmediatamente. Eso depende de los legislaciertos de la ley de Dios. Pues bueno, después de que están en esos mundos, viene un tercer juicio. Ese tercer juicio ya es previo a darle cuerpo, a darle viteria. Posiblemente sus mercedes habrán oído a muchos que dicen que uno elige el cuerpo, que elige la familia, que elige todo. En realidad eso es cierto y no lo es. Todo está escrito en sus genes. En este caso, en los ultragenes. En los ultragenes está eso. Hay una parte de uno que se llama, del real ser nuestro, que se llama el Kaon, que es la representación de la ley dentro de nos. Y ese, basado en esos ultragenes, es cómo se define la nueva existencia. Si es que le van a dar nueva existencia en este plano físico. Cómo va a ser su familia, cómo va a ser su cuerpo, si va a ser gordo, si va a ser bajito, si le faltará alguna parte del cuerpo. Todo está en ese tercer juicio, que ya es para mandarlo de nuevo a la esfera. Esa sería mi contesta, mi querida niña. En el caso de esa joven, al no cremarle el cuerpo, le alargan la estadía por allá, en la región de el noveno círculo, el primer círculo dantesco, que tiene que ver con lo que la religión, la Iglesia Católica llamaban el limbus, el limbo, que ellos decían, pues yo cuando niño me enseñaban, que allí era donde iban los no bautizados. En realidad, cuando se hablaba de los no bautizados, tenían razón y no la tenían. Cuando no se elaboraba con el fuego, con el agua y el fuego, o sea, con la mutacel de la energía, las criaturas van al limbus. Los que no alcanzan a tener lo suficiente para salir. Una parte del alma queda allá en el limbus. Posiblemente pronto dictemos una conferencia que hablemos de mundos infiernos, porque para que sepan sus mercedes, las criaturas que hoy tenemos cuerpo físico aquí en la esfera, nuestra alma y nuestros demonios, están esparcidos por muchos infiernos. Allá está la esencia.
Y el propósito también es ir sacando a ese demonio y a esa parte, a esas almas, de esos infiernos para irlas subiendo a unos estados superiores, para verdaderamente poder salir hacia niveles superiores. Si le queda claro, adelante, mi querida niña, y si no, con mucho gusto se le aclara lo que haya que aclarar. Adelante. Gratitud, venerable maestro. Claro que sí, me quedó claro y yo también quiero comentarle eso a Sister Magda para que ella esté tranquila, porque pues ella, en la forma que desencarnó la hija, pues ella sufre mucho y sí quería escribirle a vuestra merced, pero como estaba en el templo y sé que estaba ocupadito, por eso no le escribí, pero bueno, maestro, de todas formas, gratitud y me parece excelente que vuestra merced nos dicte la conferencia del tema que nos acaba de decir. Entonces, maestro, estaré atenta cuando dicte esa conferencia porque eso nos ayuda a que seamos mejores estando con este cuerpo físico, maestro, para seguir ascendiendo más en la espiritualidad. Gratitud, venerable maestro, y que tengan todos un excelente día. A vuestra merced, mi querida. Bueno, mi querida Nahualta, ¿hay alguien más con la manita levantada? No por ahora, así que continúe su merced con la clase, venerable maestro. Bueno, entonces ya tenemos claro que somos todas esas cositas. Tenemos el maestro, tenemos el dragón que está en las piedras y que pugna por salir, el maestro que quiere corpifestarse. Tenemos el alma envuelta en Petindrak, perdón, en Yoes, y tenemos el demonio envuelto en Clifos. Y la personalidad a través de la cual, pues, ¿qué es lo que más se manifiesta? Usualmente se manifiestan son los Clifos, o el Petindrak, o los egos, los defectos, en general, los yoes. En la medida que vayamos transformando esos defectos, pues entonces ya se puede manifestar más el ser. Y de eso se trata, de ir formando seres. Recuerden una cosa y grábenselo con letras de fuego. Tenemos dos tipos de genes. Los genes transitorios y los genes sublimes. Alguien decía, ¿para qué tantos seres? Si no pueden con uno que te tuvieran. Tengan cuidado con esas teorías. Cada ser que entra a nuestra viteria es un refuerzo de genes sublimes. Imagínense una guerra. Está uno frente a una batalla y viene un enemigo grande, poderoso, que le llegue a uno una brigada o por lo más una división o un ejército completo para ayudarlo a uno, pues es una berraquera. Porque ya no va a ser, ya la batalla ya se va nivelando. Cada ser que a cada uno de sus mercedes y a mí nos develan es un insuflacierto de energía de Dios en nuestros ultragenes, porque son genes sublimes, genes de seres de arriba. Yo, por ejemplo, les cuento algo. Después del último ser que me dieron, Dago Hassen, yo veo el mundo con otros ojos. Dago Hassen es un ayudante es un cabro de mar que es el ayudante para el manejo de las aguas, de la energía del Cristo rojo.
y uno ya ve mucho más claro los cómo ayudar a las personas. Es decir, y así, cada ser que a uno le llegue trae su sabiduría, su misel divina. Por eso los seres son absolutamente importantes tenerlos presentes y estarlos invocando, y eso lo vamos a ver justamente en esta clase. Lo importante es que entendamos al principio también de qué se trata esto. Yo quiero ir pedagógicamente explicando punto a punto, para que quede como la luz del día. Los genes transitorios son los que nacen en el tiempo y mueren en el tiempo. Ahí donde están sus mercedes, están muriendo genes transitorios y están naciendo nuevos genes. Esos son los que marcan la recurrencia de las personas. Ahora bien, esos genes transitorios pueden ser de dos categorías. Genes infra, que son cuando las criaturas, las acciones que hacen, están siendo movidas por los defectos. Llámese Petindrak, llámese Clifos, llámese Egos. Los defectos se producen genes infra, pero si nos estamos buscando que sean los seres los que se manifiesten, entonces esos genes transitorios se vuelven genes sublimados. Genes sublimados, o sea que sin ser sublimes, ya nuestro comportamiento es la de los seres. La personalidad tiene una íntima relación con esos genes transitorios. Con esos genes transitorios. Y en la medida que nos busquemos que sean los genes sublimes los que actúen dentro de nos, la personalidad se va sublimando también. Pues bien, entonces ya hemos visto que el maestro, el dragón, el alma divina, el alma humana, se pueden corpifestar al igual que el mismo demoniecito. Y el vehículo inmóvil con el cual nos interactuamos con el mundo se llama personalidad. Nace en el tiempo y muere en el tiempo. Por ejemplo, yo estoy viendo a Nahualtaba en este instante, con cuerpo de hombre, en la rebelión mexicana, un sargento, muy guerrero, muy leal a sus superiores, pero su personalidad era de guerrero, de soldado, o sea, era un sargento. ¿Ven? Y si cambiáramos, por ejemplo, la personalidad de ahora con esa, pues estaríamos fuera de foco. Las personalidades son de acuerdo al tiempo para poderse uno manifestar. ¿Ven? Cada uno de nos ha tenido muchas personalidades, incluso algunas todavía no se han desintegrado, a pesar de que tenemos otros cuerpos físicos. Todavía no se han desintegrado. Lo que sí es que a través de cambiar las personalidades, ahora que tenemos Viteria, es a través de esos cambios, porque las personas, eso lo vamos a hablar en la clase siguiente, si Dios lo permite, cómo ir cambiando. Yo espero entregarles toda una didáctica, así, paso por paso, para que su merced se vuelvan unas hachas en eso, y no solamente se vuelvan su merced, sino que la enseñen a otras personas. Y que su mercedes aprovechen la vida al máximo. Porque la vida es para estar todos los días mejorando, 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 mejorando.
Pues bien, ya en estas alturas ya conocemos, ya tenemos, sabemos quiénes somos, al más en conciencia. Entonces vamos a dar un paso adelante y vamos a hablar de, bueno, veo unas manitas levantadas. Adelante las manitas antes de seguir. Excelente día a todos los venerables de la sala. Maestro, una preguntita que no me quedó claro. ¿Puede poner un ejemplo de Petindrag y un ejemplo de glifo para poder ver las diferencias? Gratitud. Sí, esa pregunta es muy bonita, muy bonita. Mire, a nivel de ser, mm, por ejemplo, a ver, le pongo un ejemplo. A ver, permítame. Esa pregunta es excelente, excelente. Le voy a hablar de mí. Voy a hablarle de mí. Alguna vez el hecho de que a veces uno sienta como molestias porque otra persona eh, que le dijo alguna cosa dura o pasita o fuerte, pues esos son egos. Pero en mi caso, por ejemplo, como Edón, que Edón con M, yo soy Edón con N y con M, las dos los tengo. Fue el que fue quien bajó. A ver, les explico esto porque es que el Petidrac es profundo, revuelto con glifos. Aquí permítanme mm, hablar de Petidrac y glifos como al mismo lugar, a la misma altura. Edón era un Elohim de mucha altura y era el predestinado a formar el, el pueblo de Dios, a ser padre del pueblo de Dios. Pero ¿qué pasó? Rodó en su soberbia, se levantó contra Dios en su soberbia y se volvió de alguna manera un Elohim rebelde. La profecía de Abdías habla de esa soberbia de Edom. Miren la Biblia en Abdías, que dice, así se hagas tu nido en las estrellas, en las alturas más grandes, de ahí te bajaré. Cuando llega a la esfera, entonces había que darle una lección. Había que darle una lección a ese Edom con M. Zeus, que fue el mismo Jacob, tuvo cuerpo. Él, en obediencia a Dios, fue el asignado para ser el padre, o sea, el ángel Israel, que están en lo mismo, para ser el padre del pueblo de Dios. Cuando toman cuerpo físico, los mandan como mellizos,
como gemelos, pues no mellizos. Pero el primero que nace es Esaú, o sea, Edom. Edom por su soberbia, entonces dice, listo, por ser el primogénito, yo soy el que voy a tener todas las bendiciones, el que va a ser el pueblo, el que va a ser el padre del pueblo de Dios. Pero sus actos no son los de agrado a Dios. Se casó con mujeres cananeas, mujeres que eran, y eso lo dice la Biblia, mujeres que eran pues, le producían dolor al padre y a la madre. En una palabra, no estaba haciendo la voluntad de Dios. Por eso se propicia por mismo Jehová Dios un actuar que es que Rebeca, la esposa de Isaac, madre de los dos, de Esaú y Jacob, induzca a Isaac a que bendiga a Jacob. ¿Le hicieron un engaño? Sí, es cierto. ¿Hay puntos negativos en ese engaño? Sí, claro que los hubo. Pero no se podía permitir que el pueblo de Dios naciera de alguien que no estaba alineado con los lineaciertos de Dios. De ese momento, cuando Esaú se dio cuenta, o sea, Edom, se dio cuenta que le habían engañado, surgió un odio en su corazón contra su hermano y contra su madre, de un tamaño gigantesco. Eso ocurrió hace 6.000 años aproximadamente. Y fue tan grande eso que él buscaba a Jacob para matarlo. Y ese nivel de enemistad creció. Eso es Petindrak. Porque es la rebelión, es un ego de un ego no, sino es el defecto, un elemento de rebelión hacia Dios directo. Y que por qué la divinidad, preguntarán su mercedes, pero hizo todo este proceso. ¿Por qué lo mandó de primogénito? Justamente para mostrarle que no bastaba ser solamente primogénito, sino tenía que hacer la voluntad de Dios. Hoy, aún ese pueblo, ahora les quiero contar algo, pero aún así, el ducado de Edom ha estado cerca al pueblo hebreo, y ese ducado, hubo una época en que le negó el paso al pueblo hebreo, pero más adelante, finalmente se fusionó con ese pueblo. Hoy, lo que se llama Cisjordania
es la tierra de Edom, donde los sionistas están haciendo lo que están haciendo. Y quería decirles, yo soy Edom, ese Edom de la Biblia. Por 6.000 años yo tenía ese rencor. En esta existencia de niño no me gustaban las lentejas para nada, las aborrecía. Hasta que alguien alguna vez me dijo una frase que el maestro había dicho y me llegó al alma. Me dijo lo siguiente: oí al maestro Kellyon que dijo, por muchas vidas, yo como Jacob he tomado cuerpo físico cerca y tal vez en la misma matriz con Edom, buscando ayudarle a salir de su marasmo de rencor, de resentimiento. Pero él no ha cambiado mucho en esta existencia. Es la última oportunidad que él tiene. Bueno, yo oí eso y entré en profunda reflexión. Y entendí, le pedí a Dios luz para poder entender por qué ese proceso que me carcomía el alma, porque aún desde niño, cuando leía esa historia, me parecía una torcedura impresionante de Rebeca, la mamá. Me parecía que habían hecho una cosa muy horrible con Esaú. Pero cuando entendí que eso era una homeopatía cósmica, lo que se había hecho con él, para poderle bajarle el orgullo, y que aún era un acto de amor que no parecía amor, pero era amor, para poderle enseñar lo que era el camino de la redención, de la reflexión. En un sábado santo de la semana de Satán del año 2003, le pude expresar lo que sentía ante el maestro Kellyon al respecto. Casi me desmayo y me caigo, pero a seguir de ese día, mi alma y mis seres descansaron, reposaron, porque había entendido por qué había pasado eso. Mi querido hermano, gratísimas por su pregunta. Eso es Petindrak. Esos son glifos intipetindráticos. Mira que eso es muy profundo. Eso tiene que ver con raíces de rebelión profundas hacia Dios. Lo otro son cositas aquí de la tierra. Ya. El Petindrak tiene raíces asociadas, ya directamente de enemistades con Dios, muy grabadas, muy acendradas. Le pongo ese ejemplo porque lo he vivido, lo viví. También tengo otros de Dagón, porque tanto Edom como Dagón en esta existencia
Han sido demonios que se han ido levantando como maestros. Y que permita Dios, antes de irme de esta tierra, poder volver a recuperar los cimbres de ángel que un día tuvimos. Edom se llama Edén y Dagón se llama en los cielos Dárgenes. Esa es mi contesta, mi querido Hermagdu. Si queda claro, muy bien, y sin alguna duda, adelante, por favor. Venerable maestro, gratitud por esta historia que usted nos comenta que sale del alma. Gratitud, venerable maestro. Ahí quedó claro con el asunto del y del glifo de ese todavía, o sea, me queda un poquito, todavía no puedo comprender todavía uno de los glifos. Venerable maestro. Sí, o sea, el Petindrak tiene mucho más que ver con rebeliones directamente contra Dios. Los egos tienen que ver más como con las cosas aquí de la materia, aquí alrededor. Aquí lo inmediato, el Petindrak es profundo, son raíces muy hondas de rebelión hacia Dios. Bien, gratísimas por su pregunta. Ya se irá entendiendo, ya se irá entendiendo en la medida que vayamos desarrollando esto. Bueno, veo otra manita levantada, adelante. Claro que sí. Antecito de Galo estaba en espera María Tan, así que adelante, su merced. ¿Me escuchan? Sí, Maestro, yo quería preguntar, ya que está hablando de eso, pues yo tengo a alguien, no sé, con el que pues, yo tengo como muchas diferencias y eso, y pues se te prácticamente, oye como muy lejitos, por favor acerque al fono. esto, ahí me escucha bien. En este momento sí, adelante. Bueno, yo tengo un ser con el que he tenido pues muchas diferencias y de todo, ¿cierto? Y he hecho pues las prácticas que su merced ha dicho sobre perdón y todo eso, ¿cierto? Pero he visto que son raíces muy profundas, que son de recurrencias y de otras y después de otras vidas, pero no, y ya que está hablando sobre eso, pues entonces, ¿cómo haría uno ahí para acceder a eso? Ya algo que viene de muchas vidas atrás. Mi hijita, esa es justamente la labor que vamos a hacer en la medida que vamos haciendo las clases. Claro que si tú quieres, pues podemos hablar ya en caso como particular, podemos fijar una cita o algo así, podemos hablar de esas raíces para que ¿Y cómo, ya te y cómo se apunte, haría? pues toma mi teléfono, me mandas tus datos y estamos hablando. Ya Ok, sería para un caso particular. ok, Y la mecánica ya en general, en el transcurso de las clases, la iremos entregando para que cada uno pues vaya aplicándola hacia sí mismo, ¿sí? ¿Y cuál es su símero, maestro? Más 57. ¿Tú estás en Colombia o en qué Sí, país? señor, sí, en Entonces Colombia. 301 más Sí, 57, que es el de Colombia, 301-368. sí, 6702. gratitud, maestro. Bueno, bueno, entonces continuemos. ¿Hay más preguntitas o seguimos? Tenemos aquí algo en el chat que se la voy a leer. Nos dice Venerable Salasquida desde Ecuador. Buen día, maestro. Por favor, aclaremos qué es el Bodhisattva
es el alma humana, gratísimas. Sí, el bodhisattva es el alma humana, no es el cuerpo físico, ¿no? Tiende uno a a confundirlo con el cuerpo físico, pero es que el cuerpo se muere. Es el alma humana. El bodhisattva es el alma humana. Ese es el bodhisattva. ¿Bien? Entonces, lógicamente que para que haya un bodhisattva, tiene que tener cuerpo físico. Entonces, por eso es la unión, ¿no? Digamos que para que quede con más claridad, el cuerpo físico, el alma humana con cuerpo físico. Y ahí sí nos queda bien como el paquetico completo. ¿Ya? Claro que sí, entendido y gratitud. Adelante con la clase, maestro. Bueno. Mm, bueno. Bien. Entonces ya tenemos todo el panorama de qué somos. Todo esto, ya sabemos los defectos y todo esto. Entonces vamos a empezar la didáctica de ese cambio interior. Hablamos que tenemos genes sublimes y los genes infra que pueden ser sublimados, los genes transitorios que pueden ser genes infra, cuando es la manifestación de esa parte negativa, o los genes sublimados que ya tiene una conexión con Dios. Bien, posiblemente aquí su mercedes, sobre todo los que vienen de la gnosis, habrán oído de la clave de sol, sujeto, objeto y lugar. Eso, y el maestro Samael hablaba de lo que se llama el centro de gravedad permanente. Nos vamos a hablar de lo mismo, pero en una octava superior, porque en el Tao se habla del centro de luz permanente. Hablemos de eso. Vamos a hablar a nivel de gnosis, primero, y luego a nivel del Tao, para que entendamos las diferencias. En la gnosis se hablaba del centro de gravedad permanente, que es en el recuerdo de sí, estar en el aquí y en el ahora. El maestro Samael hablaba de que había que agotar todo tipo de ensoñamiento. Ensoñamiento no existía, sino que tenía que estar uno en el aquí y el ahora. Eso trae unas bondades, y es que eso facilita que uno tenga conciencia de que está aquí en la tierra, y cuando entra al reposo le queda más fácil salir, tener conciencia de los mundos internos, saber navegar en los mundos internos. Él decía, la gnosis vive en los hechos, se marchita en los pensamientos, no se marchita en las abstracciones, y es difícil de encontrarla aún en los pensamientos más sublimes. O sea que él hablaba, su doctrina se basaba en estar en el aquí y en el ahora de forma permanente. Estoy hablando de Samael aún mejor. Ahora hablamos del Tao. Es el centro de gravedad permanente, o sea, estar aquí, no dejar que se nos vaya la cabeza por allá para otro lado. Para hablar del aquí y del ahora, él hablaba de la clave de sol, sujeto, objeto y lugar.
¿Qué era sujeto? De acuerdo, vuelvo y digo, de acuerdo a la gnosis. Por ejemplo, yo aquí, ¿quién soy yo? Yo soy Dagoberto Carrillo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy dictando una conferencia para la Fuente Jarandai, donde tenemos 40 y algo de seres que están conectados, más los del, si estamos mal, como mínimo 49, 40 y algo puntos, en los cuales en algunos hay varios seres. Y el lugar en donde estoy, yo estoy en estos momentos en tal parte, en tal ciudad, y aquellos están en tal otra. Bueno. Y está uno en recuerdo de sí, está uno aquí, está uno aquí conectado. Esa es la clave: sujeto, objeto y lugar de acuerdo a la gnosis, buscando que la cabeza no tenga una abstracción por allá. Ahora, ¿qué decimos en el Tao? En el Tao se habla de un centro de luz permanente. Ya es distinto, ya mire que evolucionamos. No es que lo que enseñara la gnosis esté malo, no, sino que estamos evolucionando a un centro de gravedad permanente. Centro de luz permanente, perdón. Hablemos del centro de luz permanente. ¿Cuál es el centro, cuál es la parte nuestra que tiene la luz? La contesta: nuestros seres, nuestro real ser, el maestro o el dragón o incluso el Mahatma, el alma. Entonces, por ejemplo, podemos usar la clave de sol igual, pero ya desde otro punto de vista. ¿Quién soy yo en estos instantes? Ya no digo que soy Dagoberto Carrillo. Do aquí hacia sus mercedes. Están hablando varios seres con sus mercedes. Está hablando el maestro Albaxdo. Están hablando el maestro de Don Dagón, está hablando con sus mercedes. Está hablando otros seres, el dragón Fojatkiel. Hay un concierto de seres que están unidos para poderles dar esta conferencia, esta clase. Y el propósito del sujeto es que en todo instante nos estemos conectados con nuestros seres y que sean esos seres los que vean por nuestros ojos, los que oigan a través de nuestros oídos, los que hablen a través de nuestra boca, los que sientan a través de nuestro sexo y de nuestros centros emocionales, los que tomen las decisiones de nuestra vida. En una palabra, los que guíen nuestra existencia. Eso es para los taoístas, o debiera ser lo que es la parte del sujeto. Eso que hace, que repercute, que se activen los genes sublimes dentro de nosotros. Que sean esos genes sublimes los que nos muevan la vida. Por ende, los genes transitorios que estén naciendo ya nacen de forma sublimada, porque los genes sublimes son los que se están manifestando o corpifestando. Entonces esos genes transitorios no les da cabida a los genes infra, que son los de los defectos, sino que están impregnados de la energía de los genes sublimes, y cada vez tendremos más genes sublimados, y así iremos cambiando nuestra recurrencia, y por ende también es un principio de cambio de lo que es la personalidad.
porque se están impregnando de la subliminidad de nuestros seres. Eso para nos, desde el ángulo del Tao, estaríamos hablando de los genes del sujeto. Ahora bien, ¿qué es objeto? El objeto, si bien es cierto, es qué estoy haciendo. Aquí le introducimos otra preguntita. ¿Y lo que estamos haciendo agrada u ofende a Dios? No basta solamente despertar conciencia. También tenemos que buscar jamás violar nuestra conciencia. El maestro Samael Aun Weor hablaba del despertar de la conciencia. Este viernes que pasó, dimos una técnica, o se han estado entregando unas técnicas para desarrollar la obediencia consciente y por ende el despertar de la conciencia. Y es importante despertar conciencia. Pero más que despertar la conciencia, es no violar la poca que se tenga. Estar conectadas con esa conciencia. Estar alineados con la voluntad de Dios. Por eso en ese objeto, además de mirar lo que uno está haciendo, debe hacerse esta pregunta: ¿y lo que estoy haciendo agrada u ofende a Dios? Créanme, y les hablo con la voz de la experiencia, que hacerme esa pregunta me ha salvado de muchas metiduras de pata. Y en el lugar, no basta solamente mirar con los ojos físicos el lugar. Aquí, además de eso, hay que sentir la energía de cada lugar. Nuestros ojos nos pueden engañar, nuestros oídos nos pueden engañar. Pero cuando aprendemos y desarrollamos a sentir la energía de las personas, la energía de los lugares, ahí nos engaña. Mi invitación es a volvernos clarisencientes. Y eso es factible. Aprender a sentir la energía de todo lo que hay a nuestro alrededor. La energía de nuestros cuartos, de nuestras casas, la energía de las personas que están a nuestro lado. No para convertirnos en jueces, no. Y cuidado con eso, con ser juez del hermano. Pero sí para evaluar y que no caigamos en engaños de ninguna especie. ¿Ven? Este es el punto importante, entonces. La clave de sol, torno a repetirla para que les quede como la luz del día. Si la miramos desde la gnosis, se llama centro de gravedad permanente. Es el recuerdo de sí. No quiere decir que esté mal, no, es magnífica. Es
buscar que la cabeza de uno no esté por allá o bien divagando, sino estar en el aquí y en el ahora. Saber quién es uno, qué está haciendo, estar consciente de sus actos y en el lugar que está. Empero en el Tao hacemos lo mismo, pero ya quien está no somos nosotros, sino el ser, el que está, el que busca estar actuando, su maestro, su dragón, su Mahatma. Y los que no lo tengan todavía develado, siéntanlo como si ya lo tuvieran. En la clase posterior de la semana entrante hablaremos al respecto. Sientan ese ser dentro. Al sentir ese ser, empezamos a activar el caudal de genes sublimes. Al activar el caudal de genes sublimes, se activa la vida, la conexión con Dios. En el objeto, además de mirar qué está haciendo uno y observando, hacerse la pregunta, ¿y esto agrada o ofende a Dios? Y en el lugar, buscar sentir las corrientes energéticas. Quien lo desarrolle así va a descubrir muchos engaños alrededor. Muchos. Esa es la clave de Sol vista desde el ángulo taoísta y haciendo una comparación siempre estamos comparando, estamos con el ser y estamos sintiendo permanentemente lo que viene. Es estar despiertos. Si así uno actúa, cada vez va desarrollando algo que es el don de conocer y de adaptarse a las circunstancias. Bueno, espero que haya sido entendido. Si hay tres seres que quieran hablar al respecto de lo que hemos hablado, adelante. Pues estamos. Adelante, Sonia Nomelín. Gratísimas, maestra. Un buen día, buen dinero, buena salud, venerable maestro Don Dagón y a los venerables seres que están en la sala. Un gusto, venerable maestro, saludarlo nuevamente Mi en sus clases. Un gustazo. Adelante, mi maestro. Gratísimas, venerable maestro, para mí también. Alegría estar aprendiendo con sus mercedes. Venerable maestro, estaba explicando su merced de el centro de gravedad permanente con respecto a la gnosis, que pues en la gnosis se llama así, o sea, estar en el recuerdo de sí, estar en el aquí y el ahora con respecto a la gnosis. El sujeto, el objeto y el lugar. El sujeto, pues, ¿quién soy?
Pues hoy, mi nombre, Sonia. El objeto que estoy haciendo, bueno, estoy aquí oyendo una clase de en una clase de la didáctica del cambio interior. El lugar en donde estoy en mi casa. Entonces, con respecto a la gnosis, el centro de gravedad permanente. Ya en relación al Tao, el centro se llama el centro de luz permanente. La misma forma, pero pues ya en la forma del Tao, centro de luz permanente. Pues es la clave de sol. O sea, esta es la misma clave de sol. Entonces, el sujeto, ¿quién soy? Entonces, aquí soy mi real ser, o mis seres. Soy Javendelah y los demás seres. El dragón, el Mahatma, los demás seres. Entonces, son los que están pues presentes o deben estar presentes. El objeto, pues hacer, bueno, con respecto a los seres, pues es hacer que en todo cierto sean ellos quienes estén en mí, en mi hablar, en mi pensar, en mi sentir, sean ellos quienes muevan esta viteria física, porque de esa forma estoy creando genes sublimes en mí. Y entonces esos genes son los que manejan mi viteria. Te Entonces, hago una estando chiquita corrección, hijita. conscientes de que son Una chiquita correccióncita. gratísimas, sí señor, Va muy bien en todo lo que está exponiendo. gratísimas. Pero no se están creando genes sublimes, se están activando. Los que sí se están creando son los genes que pues, como permanentemente están naciendo, los genes transitorios permanentemente están naciendo. Entonces, los que están naciendo, si activamos los genes sublimes, entonces esos genes transitorios nacen como genes sublimados. O sea, con genes siendo transitorios, están naciendo con la influencia de nuestros seres, entonces ya nuestra recurrencia está cambiando y la inclinación es a repetir acciones que nos acercan a Dios, o sea, acciones como si fuera Dios. ¿Qué es lo que ocurre con una persona común y corriente? Lo que usualmente se manifiesta son los defectos. Entonces esos genes sublimados, esos genes transitorios que están naciendo, nacen es como genes infra, llenos de defectos, y la recurrencia es a repetir los errores de siempre. ¿Queda más claro, mi querida Javendelac? Uy, excelente, claro que sí, venerable maestro. Gratísimas, sí, clarísimo. Bonito, gratísimas. Gratísimas por la claridad. Bueno, entonces lo que debemos hacer es hacer que se activen nuestros genes sublimes para que vayan naciendo los genes transitorios que vayan naciendo, nazcan sublimados, o sea, ya con la influencia de los genes sublimes. ¿Sí es? Así, venerable maestro. Sí, sí, Bueno, sí. entonces, bueno, gratísimas. Entonces, continúa el objeto. El objeto hace referencia a qué estoy haciendo, se refiere a qué estoy haciendo. Entonces, debo preguntarme, en todo cierto, si lo que estoy haciendo agrada u ofende a Dios. Pues en esa forma siempre debo buscar que no violar mi conciencia. Al no violar mi conciencia, entonces lo que esté haciendo, estar consciente de mí, de lo que hago, entonces puede agradar a Dios. Buscar que siempre lo que hago agrade a Dios. Ya con respecto al lugar en donde estoy,
es sentir la energía del lugar en donde me encuentro. Sentir, o sea, es como aprender a sentir esa energía, esas corrientes energéticas o sea, qué se siente en el lugar donde me encuentro. Si, si está bien o es conveniente estar ahí o no, porque se puede percibir la energía que vibra en ese lugar. Entonces, ahí vamos seleccionando, pues, si ese lugar es bueno para mí, para estar ahí o no debo estar ahí. Pues eso sería, venerable maestro. Gratísimo. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, excelente. Y bueno, yo le complemento algo de lo último, el lugar. Además del lugar, las personas. Miren, vuelvo y digo una frase que dije antes. Puede que a uno los ojos lo pueden engañar, los oídos lo pueden a uno engañar, pero la energía no. Si uno desarrolla el don, uno aprende a descubrir la energía de las personas. La verdad, a mí en esta vida me han engañado muchas cosas, mucha gente. Yo he sido muy creído. O sea, he comido mucho cuento, pero de los errores hemos aprendido. La medida que uno se va metiendo en las personas también, a sentir lo que la persona siente, llega el momento en que uno descubre si está mintiendo, descubre cuáles son las intenciones más profundas que hay allá, descubre capas, capas. La energía no miente. La energía no miente. ¿Ven? Las palabras, puede que sí. En esto es importante aprender esto para que vuestras mercedes no sean engañados. Cuando alguien aprende a salir en astral, bueno, sale en astral, pero no está tratando en sí mismo. Ve dos templos, igualitos los dos templos. Y lo más probable es que se vaya para el que a uno que le pareció más bonito. Y resulta que ese templo es un templo, un antro de magia negra. Pero él los vio igualitos. Si se desarrolla el don de sentir la energía de los lugares, no será engañado. Muy importante. Hay que volvernos clarisencientes. Y eso lo podemos hacer. Aprendamos a sentir. Eso es como todo, como una habilidad, así como el de escribir o el de correr o cualquier. Eso es desarrollarlo, desarrollarlo. La práctica hace el maestro. Bueno, gratísima mi venerable maestra Javendelac. Me gustó mucho su exposición. Dios me la bendiga. Gacipot, creo que tenía la manita levantada. Adelante. Maestro, buen día. ¿Me escucha bien ahí, Gratísimo, maestro? venerable maestro. Sí, 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 adelante, Gacipot, a su merced, mi querida maestra Javendelac. Maestro, gente del grupo, buen día. Maestro, quisiera saber, entonces, por ejemplo, cuando su merced nos habla que nos podamos conectar con nuestro real ser, ese real ser es una multiplicidad de seres, por ejemplo, digamos en el caso de su merced, que está Don Dagón, Don Dagón, bueno, los demás seres, eso hacen un solo real ser, maestro. Entonces, esa prácticamente viene siendo mi duda. Esa pregunta es magnífica. Y esa pregunta quiero la semana entrante, si Dios lo permite, que me la vuelva a hacer. Hoy le doy una contesta chiquita, pero quiero explicarla con más detenicierto la semana entrante, porque es la base del centro de luz permanente. Pueden ser todos los seres o puede ser uno por uno, como uno quiera. Yo de mi hermano, el maestro José Arimatea, le aprendí una técnica alguna vez. Él tomaba una grabadora y se iba y comenzaba a preguntar cosas
le preguntaba a cada uno de los seres y él comenzaba a grabar, tan, 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 tan. Y es sorprendente lo que cada ser dice, tiene. Yo lo he hecho y es increíble la sabiduría que tienen los seres. A veces me toca oír lo que los seres dicen, porque como Viteria no conocía esas cosas, como Viteria. ¿Ves? E incluso les doy esta técnica así chiquita para cada uno. Háganse una pregunta así bien berraquita, bien como fuerte. No razonen. Pongan una grabadora y pregúntenle a cada uno de sus seres. A cada uno de los seres. Al maestro, al dragón, al Mahatma. El que tenga otro tipo de seres, al caballero del quinto sol, a todos los seres. La misma pregunta. Y grábense. Se van a sorprender que las contestas son diferentes. Hay una técnica muy bonita de mirarse a un espejo, invocar cada ser 7 veces. Claro que uno puede hacerlo. La semana entrante hablaremos más al respecto de eso, cómo invocarlo, pero y es increíble la mirada, cómo cambia, y el rostro, la expresión del rostro, cómo cambia con cada ser. Bueno, no lo he hecho con los 2 últimos seres que he recibido, pero yo le conozco el rostro a todos mis seres. Son diferentes. Uno puede invocar todo el núcleo de seres o puede invocar uno a uno, sentir ese ser. Y entonces, en la semana entrante hablamos más de eso, mi querido Gásipo. Pero la contesta es que se puede elaborar con uno o con todos. ¿Ves? Maestro, por ejemplo, por ahí tengo hace tiempos un espejito, pues que la idea es que no solamente ha sido visto por mí. Ese espejo es cuadrado, ¿sirve, maestro, para hacer Sí, esta puede prueba? servir. Aunque cuando busque uno que sea redondo u oval, le da más resultado. Y maestro, otra preguntita, por ejemplo, la otra es, pues yo hago sacrogesis y todo, parada de Magnus y después me pongo a meditar. Entonces en esa meditación, por ejemplo, pues cojo, hay veces, por ejemplo, una vela blanca y me pongo a mirar en la vela. Y entre esas, pues hubo algo que me dijo, si va usted a tener un hijo, colóquele el simbre de Jonás, ¿qué? A Hanás. Y yo quería preguntarle si Hanás o sea, por ejemplo, Ja es de Dios, As, pues es algo poderoso que su merced lo distingue, sería buen. Pero ese Hanás, ¿de dónde salió? Pues de una meditación que me llegó, maestro, y quería preguntarle, tenía esa duda. Y dije, voy a preguntarle al maestro qué Eh, significa. Eso sí lo hablamos más luego, porque esto está como más, se me alarga y yo creo que ya el tiempo se nos acabó. Eso más Claro. luego lo hablamos y de pronto por fuera de cámaras para Pero es que mirar de qué se trata. lo he intentado llamar a su merced y no lo he encontrado, maestro. No, lo que Entonces pasa ya, es que estaba en el templo y en el templo es muy difícil. Ya, entonces sí. Bueno, allá, maestro. bueno, ya en este momento estoy fuera, estoy en un lugar donde es más factible. Bien, Entonces, aquí en estos días él se coordinemos. puede llamar. Listo, maestro, gratísimo. Sí, bueno, mis chinitos, ya por cuestión del tiempo, mis queridos niños, eh, mm, dejamos aquí la conferencia, la clase, y la semana entrante entonces ya vamos a continuando con donde vamos. Ya llegamos a lo que es centro de luz permanente y vamos a continuar. ¿Cómo formar Vamos a elaborar bien. Yo voy sin prisa, pero lo que hagamos lo vamos a cimentar, pero bien, con grandes formas, de tal manera que la idea y el propósito de este seminario es que sus mercedes aprendan una didáctica a prueba de todo, que si ustedes la siguen, tienen para que hablen de su vida vivida como debe ser. Porque es que, para que entendamos,
la diferencia entre lo que es una disciplina espiritual como esta a lo que es una religión. Una religión es una creencia más y eso no conduce a nada. Y una disciplina de Liberacel como esta, claro que nos conduce a la Liberacel final. Y eso es lo que se quiere entregar a sus mercedes. Es esa disciplina del cambio. Bueno, mis niños, benditos sean. Y un varón Gásipo, ya que su merced eleve la oracel para cerrar la clase. Adelante, mijo. Maestro,